estamos con Cecilia Flaxland, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, y también trabajás en el programa de Educación y Memoria para el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, y estamos con ella a propósito de un libro que publicó en 2015 que se llama Desarma y Sangra, Rock, Política y Nación. Bueno, hablando justamente de música, de libros y de estos temas que evidentemente son los que a vos te interesan en cuanto a esta publicación, que son la cuestión de lo nacional, la identidad, lo político, etc. ¿Cómo surgió la idea de publicar este libro? Porque vos trabajabas en una revista, habrás publicado muchos artículos y de todo eso hiciste una selección. Yo durante muchos años hice una revista independiente de rock que se llamaba El Biombo. Es, como le digo a los alumnos, una revista pre-internet, claro. Una revista de distribución gratuita que estaba sobre todo destinada a los músicos, digamos, que trabajaban de músicos, digamos, o que tocaban. Se distribuía en casas de venta de instrumentos musicales, en estudios de grabación, en salas de ensayo, y nosotros digamos, podíamos subsistir hacia las publicidades. Esa experiencia que duró 10 años, yo la hice siendo estudiante de acá de la facultad de la carrera de comunicación, una experiencia más vinculada al ejercicio del periodismo, pero a mí me permitió como, no sé, haber hecho 500 entrevistas, digamos, recorrer cantidad de lugares, conversando con músicos, sobre todo de rock, pero también de otros palos musicales. Y a la par de eso, que era un trabajo periodístico, en muchas oportunidades para distintas publicaciones más capaz académicas o ensayísticas, publicaciones de distintos amigos de ciencias sociales, a veces me pedían que escribiera diferentes cosas. Y de ahí un poco surgió el libro, que es una propuesta, como yo digo, entre muchas cosas que me dio el kirchnerismo, me dio una camada de amigos jóvenes. Es una propuesta de amigos mucho más jóvenes que yo, que tienen un sello editorial que se llama Casanova, que ellos en realidad eligieron los artículos. La verdad que yo tenía cierta resistencia a publicarlos porque en muchos casos no sabía si podía sostener algunas cosas que había escrito ahí. Claro. Entonces ellos eligieron, y la única condición que me pusieron es que, como el libro de alguna manera hacía como un recorrido sobre cierta historia reciente que pensaría en los 60 y llegaba hasta el 2004, hasta el acontecimiento de Cromañón, ellos lo único que me pidieron es que escribiera un artículo sobre qué había pasado o algún aspecto vinculado a qué había pasado con la música durante los años del kirchnerismo. Y eso es lo único que escribí específicamente para el libro. Pero después fue una selección que hicieron ellos, en tanto editores, de esos artículos, que un poco era esa idea de hacer como ese recorrido temporal a partir de recortar distintos acontecimientos, donde la pregunta central era cómo se imbricaba el rock con la pregunta por la nación. Claro. Digamos, esa sí es como una preocupación, tal vez mía y en particular de esta editorial, que es un poco como a través de la música pensar algunas cuestiones vinculadas a lo argentino. Claro, claro. Así que esos 10 años fueron entre los 90 y 2004, decís. En mi caso, el trabajo con la revista empezó en el año 89, el año de la hiperinflación, y la revista salió hasta el 2001, o sea, desde la hiperinflación hasta la crisis del 2001. Y después la revista siguió saliendo un par de años más como revista de la Unión de Músicos Independientes, una organización con la que la revista estuvo muy emparentada, digamos, participamos muy activamente en los primeros años de la creación de la UMI, y yo después seguí trabajando mucho tiempo ahí haciendo diferentes cosas. Claro. Y decime, ¿cuál es tu relación con el rock en tu historia personal? En mi caso era simplemente una escucha de algunas canciones de rock, pero a mí yo en una entrevista que mencioné decía una cosa que creo que entendí bien a Gramsci charlando con el Mosca de 2 minutos. Para mí, que venía más del mundo de la universidad y también de un mundo más de clase media, esa revista que la hice con quien entonces era mi marido, que era un músico más de heavy metal, o sea, me abrió a la posibilidad de conversar con cantidad de personas que no sé si me hubiera cruzado de otra forma. Entonces ahí, digamos, la relación del rock la fui construyendo a la par de hacer esa publicación. La verdad que si vos lees las primeras entrevistas son bastante malas, tienen muchos errores de información. O sea, digamos, fue una revista, viste que hay un aforismo de Karl Kraus que dice, los periodistas son personas que completan su educación en público. Bueno, en este caso se cumplió mucho eso, porque la revista era una revista muy callejera, digamos, la empezamos a hacer
sin saber mucho, digamos, de cómo se hacía una revista, y en mi caso sin saber mucho de rock. Ah, claro, qué interesante eso, que yo pensé que el rock te acompañaba desde niña, ¿no? Y sí, había dos personas que estaban en la publicación, una era Osvaldo Padrevecchi, que venía de tocar en ese mundo, y después nosotros la revista la empezamos a hacer con un dibujante que se llama Titi Albarracín, que es una persona, un caricaturista muy conocido en el mundo del rock, porque fue el caricaturista de Canta Rock durante todo el tiempo de su existencia. Entonces también la figura de Titi, que, mira, el año pasado la tuve de alumna a su hija, acá en la facultad, que la había conocido cuando nació, un día me parece, estaba cursando la carrera de comunicación, y dijo, yo soy la hija de Titi. Ahí uno se le caen todos los años encima. O sea, él también fue como una figura articuladora para pensar ese mundo, porque también nosotros íbamos de una revista que no la conocía nadie y teníamos que conseguir las notas, y eso era un laburo, digamos, sí, desde cero empezamos todo. Claro. Bueno, en el libro yo pensaba a propósito del título, ¿no? Desarma y sangra es un tema de Charly García, de Serú Girán, que es muy sugerente, muy sugestivo el título. Desarma, me parece que tu escritura desarma una cantidad de nudos problemáticos que tienen que ver con la relación rock-nación, la cuestión del idioma, de lo castellano rioplatense como traducción de ese inglés original, la cuestión de clase. Me resultó muy interesante lo que vos decís a propósito del rock histórico como rock clasista, que siente una incomodidad bastante grande frente al avance o digamos a la entrada de nuevos sectores sociales al rock, especialmente con el episodio de Cromañón, ¿no? La cuestión de, digamos, militantes y rockeros, cómo fue esa relación, la cuestión de la resistencia, es decir, temas muy interesantes que vos vas tocando. Y así que, por un lado, la prosa que desarma eso, y la que sangra es la nación. ¿Sería un poco eso? Mira, la idea, algo que me olvidé de decir, que para mí fue fundamental, digamos, en mi formación, es que yo durante mucho tiempo trabajé con Liliana Herrero. Me anoté en un curso que ella daba en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y ahí forjamos una amistad, digamos, bien potente, y hice 2 años un programa de radio con ella. Claro. O sea, y en realidad el título también tenía que ver con una sección que hacíamos en el programa de radio, que sí, que era esta idea que vos señalás, o sea, como el rock, en tanto una música que tiene esa cosa medio visceral y medio espontaneísta o medio así vitalista, nos parecía que podía desarmar ciertas cosas y que en eso siempre había una cuota de sufrimiento. Un poco era esa idea, claro, digamos, de cómo ese desarme de una cosa instituida tiene una cuota de sufrimiento. Pero me costó mucho elegir el título, porque los editores le querían poner un título que era ¿Por qué odiamos a Manu Chao? Y yo decía, no, está bien, hay un artículo que habla de eso, que capaz es el artículo más resentido del libro por lejos, pero no me parecía, ¿viste? Y entonces tenía que... porque era como que achicaba demasiado la problemática. No me puedo parar, era medio duro. Era gracioso, pero era medio duro. Los logré convencer después con esta idea de esta frase así que vos señalás de Charly García, que sí, que me parece que es un poco esa idea, que el rock, más allá de que por otro lado siempre he leído como pura conspiración comercial y demás, para mí tiene siempre este componente. Siempre, ¿no? Pareciera que siempre tiene esa cosa de garage, de jóvenes que se juntan digamos, rebeldes, sin saber muy bien contra qué a veces. Eso siempre está, a uno diría, en lo más comercial, ¿no? Está como ese núcleo de rebeldía. Bueno, en tu libro aparece el himno por asalto, es decir, cómo fue reversionado el himno como para darlo vuelta, para desarmarlo también, primero por los anarquistas con una nueva letra y luego por Charly García. Aparece la cuestión del idioma, ¿no? Y algo, bueno, que me interesó particularmente es la cuestión de esto que te decía, ¿no? La cuestión Cromañón como un corte que hizo estallar una cantidad de historia establecida acerca del rock y que por su propia tragicidad hizo que, digamos, salieran discursos muy viscerales y cosas que quizá no se hubieran dicho en otra situación, ¿no?